Bueno, pues sigue bajando los contagios de COVID, de la COVID-19 en la isla de Lanzarote. Ahora son 44 las personas, casos activos que hay ahora mismo contagiadas con esa enfermedad en la isla. No hay ningún ingreso nuevo en el hospital. Sí es verdad que hay 3 personas en la UCI. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Por cierto, hoy vamos a tener un programa bastante cargado porque vamos a tener primero a la diputada, en este caso Ariagona González, por el Partido Socialista, y luego ya en la segunda parte del café vamos a tener al senador del Partido Popular, Javier Maroto, que es un hombre importante dentro de la estructura de la dirección del Partido Popular en España. Don Tomás López, bienvenido. Jorge, gracias. ¿Cómo está bien usted, hallado, hombre? Muy bien. La verdad que no pude estar con ustedes la semana pasada porque estábamos con temas de preparatorios, digamos, en el instituto, pero ya contento de incorporarme a la tertulia. El verano más o menos bien, ¿no? Muy bien, paseando, descansando. ¿Viajó usted un poco? ¿Pudo viajar? También, por supuesto. Ya me extrañaba. Y además que después de confinamientos y todas estas cosas que hemos tenido, usted, tocado. A usted lo peor que le afectó del confinamiento pues no puede pasar por Guasimeta, sí. No por la playa, sino... Bueno, vamos a saludar a Valentín Ollonet. Buenas tardes, Valentín. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, pues parece que el tema, para ya terminar con el tema del tema COVID, cada vez ya se está hablando menos, lo cual eso yo creo que es bueno, es un síntoma, ya no está ocupando tantas primeras páginas, me refiero a nivel nacional, ¿no? Este tipo de cosas, lo cual yo creo que esto indica de que vamos por el buen camino, ¿no? Sí, ¿no? De hecho ya se nota en cómo abordan incluso los medios de comunicación la información sobre los datos de incidencia del COVID, ¿no? Ya se está bajando del riesgo, bueno, a nivel nacional sí, incluso. Estamos en riesgo medio. Medio, a nivel nacional incluso, bueno, y en Canarias pues también va la cosa, de hecho bajó de fase también Gran Canaria, y en Lanzarote los datos son muy buenos. Y parece que con el final del verano y el inicio de una nueva, digamos, temporada a todos los niveles, y el inicio del curso escolar, también implica, pues eso, iniciar una especie de nueva normalidad que nos lleve a intentar, pues bueno, revitalizar el tema económico, porque se han dado a conocer, por cierto, Jorge, ¿sí?, unas cifras también sobre pobreza severa a nivel nacional y a nivel de Canarias, y ha aumentado en el año 2020 más de un 40%. Bueno, Canarias siempre estaba en la última. En la última, hay más de 373.000 personas, creo que era el dato que se daba, en pobreza severa, que es muy preocupante, con lo cual, por eso digo, pobreza extrema prácticamente es que no tiene sino 400 euros de ingreso. Sí, 200 y pico por miembro de familia, menos de 500 por persona, ¿no? Y claro, esos datos son muy preocupantes y hay que empezar, pues eso, a mover un poco la economía e intentar dar trabajo a la gente que no lo tiene, ¿no? Tomás, precisamente ya para terminar con el tema de la educación, en este caso hoy se hacían las presentaciones, ayer fue de infantil y primaria y hoy creo que han sido lo de secundaria, ¿no? Según los institutos, hay unos que nos hemos repartido de diferentes maneras para que tampoco la entrada fuese, o sea, para que fuese más escalonada. Y en el caso de mi centro, por ejemplo, hoy fue secundaria y ayer fue el bachillerato, y en otros casos ayer fue secundaria y hoy bachillerato. Pero vamos, entre ayer y hoy fueron las presentaciones de la mayor parte de los estudiantes de... Pero las clases no empiezan... El lunes empezamos en serio, digamos. Tomás, ¿y las cuestiones del COVID se está aplicando lo mismo que el anterior curso? La única diferencia que yo estoy observando es que hay menos distancia entre pupitres. En el caso de la secundaria había 1,5 metros el año pasado y pasa a ser 1,20, con lo cual entran más chicos en una clase. Eso también para la administración, pues claro, es menos gasto en personal, porque cuantas más espacio, más aulas necesitas, y cuantas más aulas también más docentes. Y por lo tanto se nota principalmente en eso, en menos distancia y también menos personal. Es decir, mascarilla obligatoria. Mascarilla obligatoria todo el rato, salvo cuando van a comer en el recreo, y por lo demás entradas y salidas más o menos separadas por cursos para intentar también ubicar. Pero hoy, por ejemplo, pregunté, por preguntar, porque tengo una clase en este caso de segundo de ESO, que son relativamente pequeños, son chicos de 12, 13 años, y ya estaban todos vacunados, según me dijeron. Tampoco les pedí ninguna prueba, sino por preguntarles, ¿no? Entre otras cosas que habían hecho en el verano, también se vacunaron. Creo que los datos últimos de 12 a 18... si no me equivoco, ya van por el 50%, todos vacunados. Es decir, la mitad, por lo menos, de los más pequeños que necesitan vacunarse, que hay algunos sitios, algunos países que no vacunan a los de 12 años, ¿no? De 12 a 10, creo que a partir de 16 son cuando vacunan. Aquí en Lanzarote debe ir rápido, o por lo menos en los barrios que coge mi instituto, porque te digo que la mayor parte decía que tenían la vacuna puesta, o por lo menos una de las dosis. Sí. Sí. Con una vacuna creo que el 80% en estos momentos de mayores de 12 años. Bueno, lo cierto es que ayer solo fueron 8 casos,
Me refiero, son 8 casos, algunos son personas de fuera que vienen y lo traen, pero en cualquier caso, por lo que nos hablan, los que nos hablan desde el hospital, la situación está bastante controlada y ellos lo achacan evidentemente al tema de la vacuna. En Lanzarote tenemos más del 80% ya de la población con dos pautas, con la pauta completa. Que en este caso son con 2 inyecciones. Ya veremos también si se va a empezar a poner la tercera ya dentro de poco. Creo que en Canarias son unas 12.000 personas las que hay que ponerla, que tienen que ponérsela, y en Lanzarote pueden estar en torno a un 20% de esa cantidad. Ya veremos exactamente cuando sepamos los datos y se los anunciaremos. Bueno, por aquí ha estado Maroto, Javier Maroto, senador, que luego vamos a tener, pero ha hecho una crítica muy dura sobre el tema de el trato y la gestión que está haciendo el gobierno central con la inmigración. No sé lo que piensas tú, Valentín. Hombre, no sé si has tenido... yo creo que... Pero ha echado toda la culpa al Partido Socialista, tanto central como también al presidente del gobierno de Canarias, que dice que no ha estado, en este caso, no ha sido lo suficientemente explícito para reivindicar a Madrid que se busquen medidas. No, y yo creo que tiene toda la razón, porque la tiene, quiero decir, al margen de que otros gobiernos hayan hecho más o menos, el gobierno central y el gobierno de Canarias es el que tiene ahora la posibilidad de haber hecho cosas, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido, pues eso, un récord histórico de llegada de pateras y récord histórico además de muertes en la ruta hacia Canarias, y bueno, y hemos visto que la actuación sobre todo del gobierno central ha sido de ineficaz al máximo. Recordemos solo, por ejemplo, que el actual ministro del Interior, el señor Marlaska, llegó a decir que, por ejemplo, los inmigrantes que estaban en Arguineguín, en el muelle de Arguineguín, en aquellos barracones abarrotados, en unas condiciones, la verdad, que infrahumanas, no pasaban más de una semana, cuando algunos se pegaban pues, hasta meses en el barracón. Y ha hecho una política fatal. El tema también de los niños de Ceuta ha sido otro de los errores de la gestión política en materia de inmigración. Y en el caso de Lanzarote hay algo para mí que clama al cielo, que es lo que ha denunciado Javier Maroto con toda la razón del mundo, que es la incapacidad de poner en marcha el CIBE, el radar del CIBE, en la zona de Guinate, cuando ya hay un acuerdo por parte del gobierno central, del gobierno de Canarias, del propio ayuntamiento del norte. Y es más, he oído unas declaraciones, Jorge, del teniente de alcalde, de Pepe Torres, diciendo que el radar que está en la zona de Trujillo, sí, ese lleva 2 años sin que funcione la cámara y 1 año sin que funcione el radar. O sea, no solo no han puesto el de Guinate, que es el que está en el cuartel de la Guardia Civil, sino que el del norte, el que está lo que me dice hace tiempo, ¿no? Desde hace 2 o 3 años, realmente es que no funciona el CIBE en Lanzarote, cuando no es por Juana, por la hermana. Bueno, Tomás, no sé si quieres hacer una reflexión, si no se tiene oportunidad de oír alguna. A ver, yo pienso, no he escuchado a este representante del Partido Popular, pero sin lugar a dudas yo pienso que uno de los puntos débiles de la política del gobierno estatal actual, y que especialmente con Canarias, es la migratoria. Y además creo que no se sostiene ni de una perspectiva ni progresista ni conservadora. O sea, obviamente los conservadores criticarán la llegada de migrantes y tal, que eso, la crítica pues se puede atajar, porque es que en ocasiones no depende del país receptor que llegue en personas, ¿no? Pero incluso desde posiciones más progresistas, también el trato que se le ha dado a esas personas una vez llegan, ¿no? Es decir, las situaciones que hemos vivido en el caso, por ejemplo, de Arguineguín, o el caso de la falta de infraestructura. Pero luego también me da la impresión de que tampoco es que los partidos políticos, a quien le ha tocado ahora correr con todo esto es el gobierno, ¿no?, de Partido Socialista y Unidas Podemos. Pero luego las respuestas que han dado los partidos, por caso Partido Popular, yo recuerdo al Partido Popular pidiendo una comparecencia del señor Marlaska porque se trasladaba a personas migrantes a la península. Quiero decir que luego, eso visto desde los partidos estatales, también creo que en general ha habido una insensibilidad con Canarias en general, es decir, pues, obviamente del gobierno, que es quien tiene que solucionar el asunto, y que hemos tenido situaciones en las que la mayor parte de los migrantes no estaban, o sea, estaban en Canarias en vez de dárseles una salida, porque ellos no venían a Canarias, vienen a, en fin, esta es la puerta un poco de la Unión Europea, pero cuando esa salida se le ha dado, también los partidos de la derecha lo han criticado, o sea, como si parece que no sé, que tengamos
solamente en Canarias que tragar con un problema que es un problema global y que en todo caso es un problema estatal y europeo. Entonces, ahora lo tendremos aquí al señor Maroto, pero creo que ha habido insensibilidad del gobierno, obviamente, es uno de sus puntos débiles, pero tampoco creo que con esta tierra el resto de partidos hayan sido suficientemente generosos a la hora de tratar este asunto. Vamos a tratar y profundizar con el señor Maroto y también con Ariagona González, que es la diputada nacional, y algo tendrá que decir porque de alguna manera representa al gobierno de España. Pero antes me gustaría hablar de la Feria de Artesanía, ya lo comentábamos, por fin se va a celebrar ya desde hoy, a las 11 se puede visitar esa feria, ¿no? Luego ya en los informativos podrán ver, bueno, hemos hablado con algunos de los artesanos para hablar, creo que porque el año pasado, si no me equivoco, no se celebró, creo, ¿no? Por el tema del COVID. Creo que se han hecho espacios, se ha montado en tiempo récord, por cierto, hay que vamos a felicitar a la empresa que lo ha hecho porque se lo dieron muy tarde, la adjudicación, y lo han podido levantar en tiempo récord, está muy bien por lo visto, por las imágenes que yo he visto, y bueno, pues ya saben que ya pueden a partir de ahora ir y echar una mano también a esos artesanos que también lo han pasado mal durante todo este año de pandemia, ¿no? Creo que hay un tope, ¿no? De visitantes. Sí, hay un control de aforo a la entrada. Exactamente, sí. Y normal, ¿no? Normal, porque lógico, aunque no es un sitio completamente cerrado, pero sí es cierto que se exige la mascarilla para entrar y evidentemente se pone un aforo para evitar aglomeraciones. No, si controlando se pueden hacer cosas de este tipo, si además, por lo que las imágenes que estaba viendo ahora, el espacio parece bastante amplio para que bueno, pueda controlarse eso, el aforo, y la gente pueda disfrutar de la artesanía, ¿no? Efectivamente. Bueno, una noticia también positiva dentro del turismo es que un hotel como el Princesa Yaiza, emblemático para el sur de la isla, pues va a abrir sus puertas el próximo domingo. Es verdad que esto es un hotel muy grande y por lo tanto va a ser muy complicado que pueda tener una ocupación alta inicialmente, pero tiene mucha esperanza, en este caso los propietarios y el director gerente de la empresa, para que en la temporada de otoño-octubre pueda remontar vuelo, y yo creo que ese optimismo está generalizado en general en todo el sector turístico. Hoy hemos hablado precisamente con el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, y él nos contaba que efectivamente hay muy buenos datos. Bueno, creo que tenemos algún problema con esa pieza, pero sí, ya podemos verla. Uno de los hoteles más emblemáticos del sur de la isla de Lanzarote, el Hotel Princesa Yaiza, abre sus puertas de nuevo tras saltar la crisis del COVID-19. Será este domingo cuando este 5 estrellas comience a recibir a los primeros clientes. El director general del grupo PY, Javier Suárez, se mostraba muy optimista tras el revés sufrido en el verano de 2020, cuando la propiedad hizo el esfuerzo de abrir a pesar de la incertidumbre que originó la pandemia en toda Europa. De momento la cosa empieza bien para este hotel del sur, pues en los próximos días se celebrará una convención de un grupo empresarial japonés en sus instalaciones, quienes ocuparán 195 habitaciones. Con la apertura del Princesa Yaiza es la segunda apuesta fuerte del Grupo Rosa, que hace 2 meses abría el nuevo Hotel Fariones con mucha incertidumbre por delante. De momento la propiedad se muestra satisfecha porque, aunque no se puede hablar de ocupaciones prepandémicas, lo cierto es que las reservas para octubre y noviembre invitan al optimismo, según ha señalado el director gerente del grupo. Bueno, realmente la pieza que íbamos a ver era la de Ángel Vázquez, hablando del optimismo, de los convenios que se han realizado con compañías aéreas y turoperadores, pero eso va a tener que verse en el informativo. Tomás, hace 20 años, ¿tú tenías qué edad? Yo me tengo que poner a calcular. 18. 18. 17 bueno, todavía. Pues 17. Bueno, no era mayor de edad todavía, pero sí me imagino que viviste y te acuerdas del 11S, ¿no? Ah, sí, claro. Que se tuvo lugar precisamente, se celebra el aniversario, por desgracia, de 20 años, se ha cumplido 20 años, mañana. Sí, lo recuerdo. Yo creo que todos tenemos, entre los que tenemos más o menos, los que tenemos uso de razón de ese momento, todos tenemos una aproximación de dónde estábamos, incluso cómo lo vimos, sí, porque fue una imagen tan impactante, es decir, esa imagen 1000 veces repetida en el cine, en la televisión, del centro de Nueva York, ¿no? del skyline, y de repente reventarse por los aires, pues eso yo creo que a todos nos generó un impacto. Y luego recuerdo pues que los años posteriores, sí, ¿no? Sí. Es decir, coincidió además con el año que entré en la universidad. Recuerdo que ese era el mes de septiembre y estaba a punto de irme para la Laguna,
Y pues vino todo lo siguiente, porque luego se inauguró también una nueva etapa, ¿no?, en la que el terrorismo internacional se puso, el terrorismo en este caso yihadista, en el centro, ¿no?, de todos los debates políticos, en el que comenzó la intervención de Afganistán, luego de Irak, es decir, un periodo que todavía estamos viviendo en parte, es decir, lo que estamos viviendo ahora de la salida de las tropas estadounidenses tiene una relación directa de Afganistán, quiero decir, la vuelta de la casa de Bin Laden, exacto, de la vuelta en este caso de los talibanes, tiene parte de, o sea, de su origen, ¿no?, en ese episodio que fue, pues yo creo que para todo Occidente traumático, ¿no?, porque es que ver esas imágenes fue tremendo. Que por cierto, después nunca estuvo, Bin Laden nunca estuvo en Afganistán, donde fue cogido fue después, si no me equivoco, en Pakistán. En Pakistán, ¿no? Sí, en Pakistán. Bueno, que están pegados, pero bueno. Bueno, incluso una película que se llama La noche más larga, sí, que de una directora, Bigelow se llama ella, la vi hace poco, sí. la volví a ver hace poco también, y bueno, y narra precisamente el momento en el que capturan, lo capturan, ¿no? Y bueno, yo sí que recuerdo eso, que además fue a mediodía y fue muy impactante, ¿no? Pero con lo que estaba diciendo... Fue en torno a las 2 de la tarde, porque yo recuerdo que yo cuando eso... 2 de la tarde, efectivamente. Yo trabajaba cuando eso en Lancelot Semanario, en las otras instalaciones frente al Castillo de San José, y recuerdo que salía, y cuando en el trayecto fue cuando se produjo, entonces llegué a mi casa y había alguien que tenía la televisión encendida y estaba ahí, que no se lo creía, ¿no? Y me decía, mira, mira, que fue a las 3 y pico de la tarde. 3 y pico, puede ser. Sí, porque ya habían terminado los informativos estatales y reconectaron ahí, o sea, justo un poco después de terminar los informativos. Puede ser, porque yo salía de trabajar precisamente sobre esa hora. No, y lo que estaba diciendo Tomás, que es verdad también, ¿no? Ahora mismo coincide con que Estados Unidos se ha ido de Afganistán y han vuelto los talibanes, es decir, los talibanes que hay zonas ahora mismo en Afganistán que están controladas por el radicalismo talibán, ¿no? Entonces ese es el miedo, es decir, ¿para qué ha servido todo este tiempo, toda la intervención en Afganistán para que ahora volvamos otra vez a una situación? Lo que sí cambió fue mucho... No, fue el mayor atentado que había. Sí, porque vamos, Estados Unidos en aquel momento y el mundo liberal estaba muy fortalecido, y en este caso nadie creía que se pudiera hacer un ataque de esas características en el propio centro, lo que significaba el liberalismo, la cuestión económica, en las famosas torres. Bueno, vamos a ver lo que piensa lo que hemos hecho una pequeña crónica recuerdo, y también con personas que cuentan cómo lo vivieron. Mañana será 11 de septiembre y se cumplirán 20 años del mayor atentado terrorista de la historia, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Como todo el mundo, Lanzarote también quedó consternada, y hoy hemos hablado con 3 personas de distintos sectores y distintas edades que nos cuentan cómo vivieron ese fatídico día de 2021. Pues un recuerdo muy especial, porque justo pues hacía un año que había venido a vivir a Lanzarote, y me encontraba pues con un buen amigo mío, con un íntimo amigo, pues pescando, habíamos bajado para la zona de La Graciosa, para el archipiélago Chinijo, y pues por la radio empezamos a oír cosas realmente impactantes, lo que estaba ocurriendo, y bueno, pues, lo de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Pero claro, tampoco había, a veces la cobertura no era la idónea, y entonces íbamos oyendo cosas, pero más bien como mensajes entrecortados, y que los teníamos un poco que ir hilando. También queríamos saber la opinión de una profesional de la información que trabajaba hace 20 años en la isla. Me acuerdo perfectamente dónde estaba ese día. Estaba con una gran amiga comprando en una tienda de aluminio que hay por Maneje. Y además me acuerdo perfectamente porque mi hija Carla tenía 3 años y ese mismo día entraba en la escuela, en el colegio. Entonces me llamó otra gran amiga y me dijo lo que estaba pasando, y cuando estuvimos viendo las imágenes pues parecía como una película de ciencia ficción. Y yo entendí ese día, creo que ese día hubo un antes y un después, en el sentido de que bueno, estábamos acostumbrados hasta entonces que había habido 2 bloques, que era el bloque soviético y la Guerra Fría y todo esto, y que esta historia había cambiado completamente y que el mundo iba por otro camino, ¿no? Y de repente nos empezamos a dar cuenta, o por lo menos y con la pandemia ahora ha ocurrido lo mismo, que el mundo ya no es un sitio seguro, en que en cualquier momento pues puede pasar cualquier cosa. Y también hemos querido conocer la opinión de alguien que tenía escasa edad hace 20 años. ¿Y quién mejor que la concejal de Teguise, Nieves Arrocha, que tenía solo 8 años en 2021? Hace 20 años yo tenía 8 años y recuerdo el 11S, estar en casa de mis abuelos y sentarnos todos en el sillón a ver qué contaba la televisión,
no sabíamos qué pasaba en el mundo, no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo, llegaban noticias confusas y se vivió con mucha expectación. Yo recuerdo que pasaron incluso semanas hasta que yo fui capaz de entender y comprender qué fue lo que pasó el 11S. Hasta que te sientan, lo explican, se habló mucho en aquella época y yo recuerdo aquella imagen de por qué un avión atravesaba un edificio y no era un accidente al uso, sino que era algo más. Después ese algo más se tardó, yo por lo menos tardé un tiempo en entenderlo precisamente por la edad que tenía. Mañana se cumplirán 20 años del día que cambió la historia y que tuvo luego también ramificaciones en España cuando 3 años después se producían los atentados en el metro de Madrid, un 11 de marzo. Ya está aquí nuestra invitada de hoy, en este caso la diputada por el Partido Socialista, Ariagona González. Le damos la bienvenida a Ariagona. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ariagona? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? ¿Ya empezó toda la temporada, en este caso de parlamentaria? Pues sí, ha empezado todo y la verdad que contenta que por fin podamos reunirnos ya más cerca, porque antes me ponían en esa pecera que estaba muy bien, pero estaba muy sola. Sí. Ya algunos la denominaron lo denominaron el cuarto de los ratones. Bueno, hoy estaba por aquí, aunque para hacerle la primera pregunta, porque le hemos llamado sobre todo para temas de inmigración, pero ha coincidido que hoy precisamente un senador del Partido Popular y un alto cargo de la dirección del Partido Popular en España, en este caso Javier Maroto, pues estaba por la isla de Lanzarote, ya ha hecho una visita, pero sobre todo ha querido centrarse en los problemas de la inmigración que se ha generado con esta crisis migratoria que padece Canarias en los últimos meses. El señor Maroto ha criticado duramente la política que lleva el PSOE, tanto el señor Pedro Sánchez como la debilidad del gobierno a la hora de exigir del Ángel Víctor Torres, del gobierno de Canarias. ¿Tiene algo que decir? Sí, por supuesto. Vamos a ver, la realidad migratoria nos desborda a todos, es una realidad que no va a cesar y Canarias no contaba con recursos. Todos los recursos alojativos que tenía Canarias para la inmigración que se produjo fueron desmantelados por gobiernos del Partido Popular. Llega una nueva ola migratoria y Canarias no está preparada, no tiene recursos alojativos para acoger a todas estas personas que se juegan la vida buscando un futuro mejor. Y el gobierno se pone en marcha. Ojalá las cosas hubiesen ido más rápido, asumiendo los errores cometidos. Estamos en una situación muchísimo mejor a la que estábamos el año pasado. El Ministerio de Migraciones, el Ministerio de Interior ha puesto a disposición de Canarias los recursos necesarios para alojar a esas personas en unas condiciones de seguridad y de garantía de los derechos humanos. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, trabaja continuamente y de la mano con el presidente del Gobierno de España. No se trata de que no se nos oiga o no se trata de que nos ninguneen, como estoy un poco ya cansada de escuchar ese discurso, sino que nuestra política es una política de diálogo y de consenso y de acuerdos que sean beneficiosos para el territorio de Canarias y no una política de enfrentamiento como la que nos tenía acostumbrados Coalición Canaria. Pero evidentemente la crisis migratoria se hace mucha demagogia muchas veces porque es muy fácil, pero sí es cierto es que más allá de que efectivamente se desmanteló en la época del Partido Popular muchos de los recursos que había, entre otras cosas porque dejó de haber inmigración, porque era cuando se cogió la inmigración del Mediterráneo, ¿no? Y eso es cierto, y no se iba a mantener recursos según ellos que no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? Pero más allá de eso, lo cierto es que, por ejemplo, en la isla de Lanzarote se está quitando recursos cuando ya eran escasos los que teníamos. Me refiero sobre todo en el tema de la seguridad. Es decir, los policías nacionales internamente están ya cansados de que tengan que hacer horas extras, de que se les llamen fines de semana cuando están descansando, porque no hay lo suficiente para poder cubrir cuando vienen 2, 3 pateras en un solo día, como ocurre, ¿no? Yo lo que veo es que no habría que exigir, porque mira, más allá de que no podamos solucionar el problema en origen, que es como habría que hacerlo desde mi punto de vista, pero más allá de que esto pues no se consigue tan fácil, no habría que exigir desde Canarias, desde el gobierno de Canarias, desde la autoridad, desde el Cabildo de Lanzarote. Dolores Corujo, que es una persona que tiene mucha ascendencia políticamente en Canarias, oiga, que se nos aumente el número de policías nacionales, que no se reste recursos a la seguridad del día a día de la isla. En estos momentos, Lanzarote cuenta con 15 efectivos más que vienen de forma temporal para paliar, digamos, la carencia de personal fijo, de personal de fuerzas de seguridad del Estado de forma permanente. Entonces, mientras esas plazas se cubren, que se tienen que cubrir, tenemos aquí personas, o sea, efectivos que vienen a realizar las funciones para las que se los requiere. Y también venimos de unas circunstancias en las que no hubo concursos públicos, en la que venimos de una época de recortes, en la que todas las plazas públicas no se convocaron. O sea, venimos de una época donde tenemos que paliar
todos aquellos recortes hechos por el Partido Popular en efectivos de la administración pública, tanto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como estamos hablando ahora, también como en otros muchos ámbitos, y una falta de recursos alojativos también, que los estamos paliando ahora. Y con lo que nos encontramos, hacemos todo lo que podemos. Que todo es mejorable, siempre digo lo mismo, todo es mejorable y podríamos hacerlo mucho mejor, pero sinceramente, para la realidad que nos encontramos y para la realidad sobrevenida que hemos tenido de una pandemia a nivel mundial que nos ha afectado a todos y a todas, creo sinceramente que el Gobierno de España está dejando lo mejor de sí y el Gobierno de Canarias también. Tomás. Sí, yo quería sobre todo, en el paso siguiente, una vez los inmigrantes llegan, ¿no?, y especialmente las personas menores, creo que no se está haciendo lo suficiente para la correcta integración de, especialmente de los menores migrantes, porque el número, o sea, seguimos con, en este caso, además ambos en el Cabildo cuando se puso en marcha el albergue de, en este caso de La Santa, como espacio para acogida de personas migrantes menores de edad, ¿no? Y es una obligación nuestra al acogerlos, son menores y hay que tener un discurso, yo creo, progresista en este sentido, o por lo menos de salvaguardar los derechos humanos, incluidos el de los menores, pero no es la instalación. Es decir, cuando van pasando el tiempo, era una cuestión que debía haber sido temporal, sobre todo porque para que un niño se integre, pues necesita seguramente un espacio más confortable, más parecido a una casa, a una familia, y no a un albergue casi en mitad de la nada, en donde luego las posibilidades seguramente de integración no son las suficientes. Yo no sé si desde esto, primero porque el Cabildo es quien está gestionando, ¿no?, la propia instalación, usted que está en el Cabildo, y también como diputada estatal, cómo se plantea en el futuro de esta instalación en concreto y en general de los menores migrantes que están en la isla. Los menores migrantes que están en la isla, en estos momentos nuestros recursos no están llenos, saben también que pasamos por una etapa en que los recursos se vieron, bueno, pues desbordados, exacto, esa es la palabra en estos momentos, ¿no? Tenemos 2 casitas en Yaiza en la que viven 16 menores y tenemos el albergue de La Santa. Y lo que hacemos continuamente es intentar integrar a todos esos menores con las actividades necesarias, con la formación necesaria y, por supuesto, intentando mejorar los recursos. Y para eso también le hemos solicitado al Gobierno de Canarias más fondos, porque obviamente al tener más menores las necesidades económicas son mayores, y hemos tenido este año una partida de $500.000 de euros más de la que teníamos para abordar toda esta realidad. Y estoy de acuerdo con usted que lo importante es la integración de esos menores en la sociedad en la que van a vivir, porque muchos de ellos ya se van a quedar en España, sea en Canarias o sea en el resto del Estado. Y sí debemos hacer un esfuerzo mayor para que esas personas se sientan acogidas en la sociedad y se sientan partícipes de ellas y no se produzcan fenómenos de exclusión o fenómenos de radicalización o de xenofobia que también están empezando a despuntar. De hecho, yo siempre he denunciado, ahora mismo estaba leyendo, la comunidad de Canarias está pidiendo solidaridad del resto de las comunidades porque necesitan que de aquí a los próximos meses puedan salir 800 de los 2.500 menores que hay ahora mismo en Canarias, porque se prevé, según las autoridades del gobierno de Canarias, que si sigue este ritmo, podrían haber 3.000 menores a finales de año y ya no, las estructuras que hay en Canarias no aguantarían ese número de menores. Sí, señora González, yo quería preguntarle una cuestión. Yo creo que al margen de la utilización política que se hace del tema de la inmigración, lo que sí yo veo es que Canarias no puede ser, ni Lanzarote tampoco, la que asuma todo, la responsabilidad, ¿no? Yo creo que lo tiene claro todo el mundo, es decir, necesitamos solidaridad de otras comunidades autónomas para el reparto y necesitamos, entre otras cosas, por ejemplo, que lo que ya está funcione, ¿no? Y lo digo porque hoy me he enterado que el radar de la zona de Trujillo está parado, lo ha dicho el teniente alcalde, José Torres. Lleva 2 años la cámara sin funcionar y 1 año el radar sin funcionar, el de Trujillo. El de Guinate no se ha puesto, sigue empaquetado al parecer en la comandancia de la Guardia Civil de Costa Teguise. Entonces mi pregunta es, Dios mío, ¿no se está muriendo la gente? En el norte no ha habido un naufragio de pateras y ha muerto gente en las costas, lo hemos visto todo, hemos visto como la heroicidad de la gente de Lanzarote ayudando a esa gente y tal. Entonces, ¿coincide conmigo en que el CIDE podría ayudar a evitar eso? Si coincides, que creo que sí, y la mayoría de la gente coincide, ¿cómo coño, perdonas por la palabra, no se ha puesto eso en marcha ya de una forma inmediata? Es que no lo entiendo. Porque recuerdo a Anselmo Pentana, incluso Elena Mañas, la anterior directora general, decía que no, que el CIBE funcionaba. El CIBE funciona perfectamente. Pero, ¿y nos están tomando por tontos, en serio? Si no funciona, es que no funciona. Los datos están ahí. Entonces no entiendo por qué insistir en una cosa que no es verdad. No lo entiendo. ¿Y por qué no se pone en marcha? Es una de las cosas que más me sorprende de toda la política migratoria, que mira que tiene un montón de aristas para analizar, ¿no? ¿Eso por qué pasa?
Empiezo por la solidaridad que comentabas, que Sí. también comentabas sobre que es necesario esa solidaridad entre todas las comunidades autónomas de España para acoger a estos menores. Y esa misma solidaridad que pide Canarias con el resto del Estado es la misma solidaridad que pide España con el resto de Europa, y esto es lo que nos pasa, los que estamos en el sur somos puerta de entrada a la inmigración, y los que están en el norte parecen olvidarse de que este problema existe y que tenemos que dar una solución compartida. En ese sentido, el presidente del Gobierno de Canarias ya hace las gestiones y las conversaciones necesarias para que esa acogida se realice en el resto del Estado, al igual que el presidente de España, pero igual que el presidente de Italia, que el presidente de Grecia. Todos los países que somos acogedores de inmigración tienen que hacer las gestiones en Europa, que las hacen para que todos seamos conscientes del problema al que nos enfrentamos, que tampoco quiero ponerle la palabra problema. Problema es porque se nos mueren personas en el tránsito que llegan a Europa. Problema es porque esas personas tienen que salir de su tierra buscando unas circunstancias y una calidad de vida que no existe. Pero cuando llegan aquí no debería ser un problema. Cuando llegan aquí deberíamos tener los recursos para darle la acogida y la integración necesarias para que puedan ser ciudadanos y ciudadanas de Europa, que es el continente que al fin y al cabo los va a acoger. Eso por una parte. Ahora, para hablar del CIBE. La situación del CIBE, y hasta donde yo conozco, es que es cierto que el radar de Guinate no se ha instalado todavía, que ese radar está pendiente de instalarse desde el año 2015, que no se dieron los permisos pertinentes por parte de las administraciones locales para que ese radar se instalara, que se ha tramitado otro permiso por la vía de urgencia para instalarlo definitivamente en Guinate y que están en trámite de instalación. No puedo decir cuándo será esa instalación, pero desde luego que yo confío en que antes de que acabe este año ese radar esté instalado en la zona de Guinate. Respecto a si hay algún radar que no funciona, eso la verdad es que lo desconozco, pero yo supongo que puede ser un problema puntual que tendrán que arreglarlo y que se pondrá a funcionar. De hecho, los datos que nos facilitan a nosotros es que la mayor parte de las pateras que llegan a Canarias son detectadas, excepto las de la zona de sombra, que sí es la zona del norte, por la falta de ese radar en Guinate. Que es por donde están viniendo la mayoría, precisamente porque saben que hay ahí un pasillo donde no se le detecta. De todas maneras, Ariagona, usted del Partido Socialista siempre habla de la capacidad de carga, por ejemplo, turística, ¿no? Y de personas, ¿no? En Canarias, en España, en Lanzarote. ¿No hay también una capacidad de carga que puede soportar? Porque no podemos soportarlo todo. Es decir, si vinieran todas las personas que necesitan venir de ese continente a Europa, porque ellos lo que quieren venir, el 90% es a Europa, no quieren venir aquí a las Islas Canarias. Pero claro, esto se puede convertir en una especie de cárcel si no se busca las soluciones necesarias para que puedan salir, ¿no? Por eso digo, claro que hay capacidad de carga para todo, igual que siempre hablo de la capacidad de carga medioambiental y territorial, también hay una capacidad de carga que pueda asumir la isla de Lanzarote en respecto a la población, tanto residente como turística, como inmigrante que pueda acoger. Por eso es necesario esa, de lo que hablábamos, solidaridad entre las distintas comunidades autónomas del país para que esos inmigrantes puedan ser acogidos en otros territorios. Obviamente en España no cabe, ni en Europa cabe toda la población del continente africano. Una de las cosas que tenemos que hacer de alguna forma es que esas personas no tengan que salir de sus países de origen, que tengan un derecho a una calidad de vida digna, que se respeten los derechos humanos, que no haya guerras en esos países, que no haya hambre. Mientras eso exista, por quiero decirlo de esta forma, por muchos efectivos que pongamos para controlar fronteras, que no digo que no sean necesarios, sino digo que las personas, mientras tengan necesidades vitales, les va a importar muy poco quien controle la frontera, porque en su casa se van a morir y van a buscar la manera de poder sobrevivir y mantener a sus familias, igual que hicimos nosotros cuando nos fuimos a Venezuela. Hablar del problema de la inmigración es verlo desde una perspectiva amplia, porque tiene muchas aristas, muchas singularidades y sobre todo tiene mucho dolor humano detrás. Tiene una carga emocional muy dura. Nosotros hablamos de números, pero detrás de cada uno de esos números hay personas, familias, madres, padres y muertos en el camino. Y debemos de ser conscientes de eso y, como decían antes, no politizar el tema porque no tiene sentido. La inmigración seguirá existiendo, gobierne quien gobierne. Nos quedan 4 minutos. Me gustaría que cada uno pudiera hacer preguntas breves y también contestaciones breves. Sí, a mí me gustaría cambiar de tema porque como consejera de Medio Ambiente, ¿no? del Cabildo también, hubo ayer consejo de la Reserva de la Biosfera, hubo una circunstancia concreta que fue que la consejera de Podemos se levantó porque dice que está desmantelado, digamos, todo lo que es el órgano de la Reserva de la Biosfera, y yo quería saber, usted ha dicho que no se ha convocado desde que han tomado ustedes posesión por el tema de la pandemia. Me parece que se podía haber hecho de forma virtual un consejo de la Reserva de Biosfera, como se hace un
pleno, ¿no? No me parece excusa. Yo no entiendo que se vaya la consejera de Podemos, no lo comprendo, la verdad, yo creo que los problemas se solucionan estando desde dentro, pero sí que tampoco entiendo la respuesta que ha dado usted de que no se ha convocado por un tema de la pandemia. Y mi pregunta es, ¿está desmantelado? Quiero decir, ¿quién preside el Consejo de la Reserva? Usted es la vicepresidenta, pero ¿quién lo preside? La ahora presidenta. mismo? La presidenta. La presidenta. El Consejo se constituyó ayer, lleva 2 años sin constituirse, y el motivo es ese, o sea, el motivo es que la pandemia, vamos a ver, uno llega al gobierno con unas líneas de acción y con una idea en su cabeza, y le llega una pandemia para lo que nadie, ningún gobierno de ningún color está preparado, y las prioridades cambian inmediatamente, porque las prioridades consisten en salvar a la población, en poner los recursos necesarios para no dejar a nadie atrás y habilitar una serie de líneas de ayuda, y el personal del Cabildo se centra en eso. Se tiene que centrar en eso, además de las cuarentenas, de los no poder desplazarte a tu lugar de trabajo, del teletrabajo, o sea, de una situación para la que nadie estaba preparado. Y desgraciadamente, Lanzarote estuvo en nivel 4 de alerta, estuvo en nivel 3, ya estamos en nivel 1, y las condiciones de la pandemia no permitieron la celebración del Consejo, porque mira que intentamos celebrar el Consejo de forma telemática, pero no se reunían las condiciones para hacerlo, y ya no condiciones de seguridad, sino también condiciones de disponibilidad de las personas que tenían que asistir, porque cada una estaba pasando por una situación complicada debido a la pandemia. Entonces, constituimos el Consejo ayer, y a partir de ahora el Consejo seguirá con su periodicidad de sesiones, que son una sesión cada 2 meses según marca el reglamento. Y la opinión o el comportamiento de la portavoz de Podemos, hombre, yo lo respeto si ella considera que se tiene que levantar de la sesión, pero obviamente no lo comparto, porque yo soy de la opinión que los problemas se arreglan quedándose, dando su versión de lo sucedido, escuchando al otro para poder escuchar y saber si puede tener o no razón, y que se produzca una conversación y un diálogo, sobre todo en un consejo que es participativo. Ella creo que ha dicho que ha querido significar precisamente su protesta, digamos, y su malestar. Pero en cualquier caso, una curiosidad, ¿se sabe por qué el representante de la Fundación no fue? ¿No se va a nombrar un representante de la Fundación? Sí, hay un representante de la Fundación nombrado que no asistió, igual que hay un representante, para todos, excepto del colectivo de inmigrantes que quedó vacante porque no presentaron a nadie, el resto de las asociaciones que están presentes en el Consejo tienen su representante nombrado, pero es verdad que no solo la Fundación, sino muchos de ellos no acudieron. Ahora, los motivos ya... Tomás, última pregunta. Sí, yo ciertamente, no sé si hay desmantelamiento o no, pero yo como ciudadano de esta isla sí observo con preocupación, ahora a la vuelta de la pandemia, a la vuelta de los confinamientos, al regreso del turismo también, la situación medioambiental en la que, especialmente en este verano, he visto a Lanzarote y también al archipiélago Chinijo, o sea, todo lo que es el ámbito que administra el Cabildo Insular de Lanzarote, ¿no? Es decir, yo he visto una isla con coches por cualquier lado, con espacios, y eso también tiene que ver con el desmantelamiento, o sea, tiene que ver, por ejemplo, con que faltan efectivos para vigilar el medio ambiente, con que falta, pongo por ejemplo, zona de los charcones, coches en un espacio que además es zona especial para las aves, coches por cualquier lado, la situación de la isla de la Graciosa creo que está absolutamente desbordada, entonces me sorprende, porque esto era una cosa que ya criticábamos hace 2, 3 años, ¿no? Pero ahora con el gobierno de un partido que es el que se ha abanderado en la sostenibilidad, el ecologismo, no sé cuánto, yo veo especialmente a Lanzarote descuidada, veo a una Lanzarote especialmente maltratada desde el punto de vista medioambiental, ahora que hemos vuelto todos a funcionar con más normalidad, y me preocupa eso. El desmantelamiento no es de ahora, el desmantelamiento no es que haya llegado el Partido Socialista al gobierno y haya desaparecido el personal. El desmantelamiento es el que ha existido durante 10 años que hemos heredado. Y por ejemplo, un ejemplo concreto. Hay 2 agentes medioambientales en la plantilla del Cabildo, son los mismos 2 agentes medioambientales que había hace 10 años. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado una convocatoria y esperamos que en octubre podamos incorporar más agentes medioambientales a la plantilla. ¿Qué hemos hecho? No tenemos técnicos medioambientalistas, no tenemos biólogos, pero no los teníamos ni antes, durante esos 10 años no han habido, y cuando nosotros hemos llegado tampoco están. Tenemos que sacar una convocatoria para eso. Hemos sacado una convocatoria de técnicos de administración general, hemos incorporado a 4 nuevos juristas, tenemos en marcha otra, es decir, el desmantelamiento de la administración y del Cabildo no es porque lo haya iniciado el Partido Socialista ni el Partido Popular, que somos los que estamos en el gobierno, es lo que nos hemos encontrado. Y lo que nos hemos encontrado son 2 agentes medioambientales que esperamos ampliar en octubre y 3 escasos técnicos medioambientales que pueden hacer algo de trabajo. Eso es lo que tiene el Cabildo, lo que tenía y lo que tiene, que aumentaremos en el tiempo que nos queda. Pero sí coincido con ustedes que la situación medioambiental de la isla a mí también me preocupa, y me preocupa bastante, porque veo que tenemos un montón de problemas y no tenemos los recursos apropiados, pero ¿por qué no han estado antes? Tampoco.
y que llegamos a gestionar una área sensible, muy sensible, sin el personal adecuado, porque no existe. Y tenemos que utilizar este tiempo, con 2 años de pandemia, para dotar de personal a áreas que tengan capacidad de resolución. Ariana, nos tenemos que ir ya, pero me preguntaban por qué Ana Carrasco, que era creo que la coordinadora de proyectos, creo que era, o la gerente de proyectos. La gerente de la Reserva de la Biosfera. Reserva de la Biosfera, y Kiko... Kino Miguel fueron, bueno, no sé si despedidos o han dejado de trabajar. No, Eso no es verdad. No, en absoluto. Ellos están de baja. Ah, están de baja. Sigue siendo miembro. Sí, por supuesto. Por Vale. supuesto, ellos son trabajadores del Cabildo y están de baja por motivos personales. Pero siguen ocupando esos Por cargos supuesto. dentro de la Sí, Reserva de sí, Biosfera. sí, Vale, en todo momento. Pido disculpas porque me habían contaminado y dicho lo contrario. Es decir, que ellos continúan siendo miembros del Consejo de la Reserva de la Biosfera. Aragona, de verdad que te agradezco que hayas venido. Es un tema el de la inmigración, sobre todo porque te hemos llamado, porque era un tema que preocupaba y ocupa la isla de Lanzarote y a Canarias, y era bueno tener también la voz, en este caso, de una representante del Partido Socialista, que es el partido que gobierna a nivel del Estado y en Canarias. Muchas gracias, Ariana. Gracias a ustedes. Buenas Bueno, tardes. ahora viene Javier, en este caso el senador del Partido Popular, Javier Maroto. Bueno, pues lo anunciado, ya está aquí el senador, en este caso del Partido Popular, don Javier Maroto, por Castilla y León, aunque él, creo que, y ahora nos lo dirá, pues bueno, él nació en el País Vasco, fue alcalde de Vitoria y también diputado. Buenas tardes, ¿cómo estamos, muy buenas Javier? tardes. ¿Cómo está? Pues encantado de estar en esta maravillosa tierra de España, aunque sea alta periférica de Canarias, y ya, si encima es Lanzarote, ni te cuento, con perdón de las demás islas. De todas maneras, cuando se viene a trabajar tampoco se disfruta mucho, ¿no? Voy y vengo en el mismo día en el avión, es un poco paliza, pero es que la razón por la que hemos venido yo creo que merece la pena, supongo que hablaremos ahora de ello. Vamos a hablar. Precisamente acabamos de tener, donde está usted sentado, en este caso a una diputada del Partido Socialista, Ariagona González, y un poco pues defendía la política que está realizando el gobierno central y también autonómico en el tema de la inmigración. Usted ya ha denunciado en una reciente rueda de prensa que efectivamente el gobierno estatal está mirando hacia otro lado. Pero ella decía que gran culpa del desmantelamiento que existe de recursos para tratar mejor la inmigración precisamente se hizo en la época que gobernaba el Partido Popular. Usted estaba como diputado y Mariano Rajoy como presidente. Bueno, vamos a ver, o sea que ha venido aquí una persona que ha empezado a mentir sin ningún tipo de escrúpulo. Vamos a intentar desmentirlo ya que los oyentes saquen sus conclusiones, ¿no? En primer lugar, gobierna junto en el Cabildo. Y por eso mismo sé diferenciar que Astrid Pérez es una alcaldesa fabulosa que está subiendo las inversiones, que yo mismo de venir hace unos años ahora se nota en la calle, y todo el mundo también en Lanzarote sabe lo que es Pedro Sánchez, que es un peligro para toda España y también para Canarias. La gente sabe diferenciar ambas cosas muy bien, ¿no? Muy bien. Pero en cualquier caso, contestando a la pregunta, en primer lugar, nadie ha desmantelado nada, y en cualquier caso las medidas que se tomaban con el gobierno de Rajoy era cuando aparecían, afortunadamente entonces, 450 personas inmigrantes. Estamos hablando ahora de miles y miles y miles de inmigrantes. Es decir, yo creo que la persona del Partido Socialista que estaba por aquí antes tendría que tener un poquito más de pudor, o por lo menos no ocultar las cifras evidentes. Fíjese que además, si esto no es así, que el motivo de la denuncia que hacemos es para que vean ustedes en Canarias que es que en la península hay un par de cosas que no nos lo creemos hasta que venimos aquí y lo comprobamos, y es lo que he hecho yo en el día de hoy. La primera cifra que pone los pelos de punta es que en solo 18 meses, los últimos 18 meses, han fallecido ahogados en el mar 2.500 personas, que hablamos de niños, mujeres, de hombres, familias a veces completas en el agua. Eso es un drama humanitario que trasciende de las siglas. Esto lo podría decir yo, que soy del PP, pero como si fuera de Coalición Canaria o del PSOE, de cualquier cosa. O tienes alma o no la tienes. Y yo por lo menos trato de tenerla. ¿Usted cree que el PSOE darme cuenta. no también le duele que muera la gente? Pues ahora voy a lo segundo, y a los hechos me remito, porque las palabras se las lleva el viento. Existe un radar que podía estar colocado en el norte de esta isla de Lanzarote para detectar las pateras y evitar especialmente estos fallecimientos,
que ese radar se compró con el dinero de todos ustedes en la época de Rajoy, y sabemos, que es lo que nadie se cree en la península, que es increíble, que el señor Torres y el señor Sánchez tienen el radar guardado en un garaje sin instalar. ¿Cómo es posible que 3 años después un radar que podría evitar todo esto no se haya instalado? No solo es ineficaz, que lo es profundamente inhumano, y creo que les falta piel, les falta sensibilidad, les falta alma, porque colocar un radar es cuestión de voluntad política. Está comprado, costó 6 millones de euros y solo hay que ponerlo. Es más, le diré también para corroborar lo que estoy diciendo, y se lo digo enfadado en lo humano, porque estamos hablando de que la inmigración es un drama sin duda importante, con consecuencias para la ocupación de viviendas, en la seguridad, en el ámbito social, económico. Es muy complicado, pero primero salvemos las vidas, que son injustas precisamente en este caso. En octubre del 2020 presentamos una moción para retratar al Partido Socialista y le dijimos, el PP apoya, oye, apoyamos, decimos que sí en positivo en este asunto, nos comprometemos a una fecha para instalar el radar de una vez, y entonces pactamos juntos hace año y medio que en abril de 2021 ya iba a estar colocado. Pues he venido a Lanzarote a comprobarlo y aquí no está colocado el radar y la gente se sigue ahogando en las costas. Por tanto, creo que es razonable estar enfadado y denunciar con respeto y con educación que es ilógico, ineficaz e inhumano tener un radar en un cajón en vez de colocado allí para tratar de evitar un problema que se puede solventar de forma inmediata. Tomás López. Sí, yo antes lo he comentado. Tenemos dos problemas. Por un lado, la llegada de un número mayor de migrantes, pero que eso no sé desde qué punto de vista, pero bueno, se puede criticar o no. Pero luego está, una vez llegados los inmigrantes a este territorio, que es Canarias, ¿qué hacer con él? Y en eso sí que, por una parte, está el gobierno, que ha sido incompetente a la hora de buscar soluciones para eso, pero cuando yo busco, acabo de hacerlo por así en Google, ¿no? Partido Popular critica traslado de inmigrantes, me encuentro una noticia detrás de otra, de ustedes mismos, también, lo que pasa que en otras autonomías, salvando el Partido Popular de Canarias, diciendo que es, pues por ejemplo, el Partido Popular critica el cinismo de la delegada del gobierno en Granada porque allí llegaron migrantes y el Partido Popular de Granada lo critica. El Partido Popular de Andalucía tilda disparate el traslado de inmigrantes y cuestiona que se haga. El Partido Popular pide a Marlaska que comparezca y su portavoz en el Congreso de los Diputados dijo que el trasladar migrantes desde Canarias hacia la península ibérica generaba un efecto llamada. Ahí es donde yo como canario tampoco siento el respaldo de un partido como el Partido Popular, porque ciertamente el gobierno de España lo ha hecho mal, hemos tenido Arguineguín, hemos tenido situaciones que desde el punto de vista humanitario son lamentables, pero claro, cuando aquí llega gente, alguna salida se le tendrá que dar porque esta no es una solución que tenga que dar Canarias o no es un problema exclusivamente canario. Estos son unas personas que llegan a Canarias porque es la vía de entrada hacia el Estado español y la Unión Europea. Entonces, yo cuando veo esto tampoco siento que el Partido Popular responda a las necesidades de esta tierra. Bueno, pues vamos a intentar solventar esa duda a usted y a algunos espectadores que puedan tener la misma. En primer lugar, voy a decir alguna cosa que sorprenderá. Mi opinión personal es que en un asunto tan delicado como la inmigración, debería haber un acuerdo nacional entre el PP y el PSOE. Y si hay más partidos que se quieren sumar, por supuesto, bienvenidos, como en asuntos graves como la violencia de género. En mi opinión, creo que es importante que esto sea así. Dificultades para ello. Pedimos un pacto de Estado en este asunto. Sorpresa, el PSOE dijo que sí, entonces nos sentamos en la mesa, se llama Ponencia de Inmigración, y les doy una exclusiva. En el día de ayer y por WhatsApp, nos mandaron un mensaje diciendo que hasta aquí habíamos llegado, que no hay más reuniones y no hemos conseguido averiguar la causa. El PSOE se ha levantado de la mesa de ese acuerdo. En mi opinión, una decisión desgraciada, errónea, porque la inmigración es, primero, personas, no hablamos del PIB, no es numeritos, es personas sobre todo. Segunda cuestión, y son tres. La segunda es, para pactar en materia de política de inmigración hay que tener una política de inmigración con la que intentar acordar. Y una de las críticas, estará usted de acuerdo conmigo, es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, unos días, los días pares, dice papeles para todos, que venga todo el mundo sin ningún problema, y se van a Valencia a aplaudir el Aquarius, que traía un montón de refugiados, pobre gente por cierto, y al día siguiente el mismo gobierno habla de devoluciones en caliente para echar a la gente de vuelta en la muralla, en la valla de Ceuta. Es decir, una cosa y la contraria, el mismo gobierno. Es muy complicado pactar así. Dicho esto, y para que le quede claro a usted, por supuesto, y al resto de personas que nos estén viendo,
El Partido Popular, después de un debate importante, dejó escrito para todo el PP nacional, es un único discurso, qué tipo de inmigración es la que el PP comparte. Y eso son 4 cosas muy sencillas. Solo queremos inmigración legal, ordenada, vinculada al trabajo y respetuosa con la cultura que les acoge. Está escrito tal cual, yo fui además uno de los ponentes de aquello, y por tanto, legal, ordenada, vinculada al trabajo, es decir, que vengan a trabajar y en último lugar, respetuosa con la cultura occidental que les acoge. Yo creo que es una posición que se podrá o no compartir, pero es clarísima, se nos entiende. Y puede ser razonable, don Javier, pero lo cierto es que nos viene una inmigración irregular, y eso es lo que no sé, ni un gobierno como el Partido Popular en su día, pues es verdad que tuvo la suerte, que fue menos, vinieron mucha menos gente. Bueno, la décima parte. Porque ¿no? estaba la inmigración que estaba por el Mediterráneo. En esta ocasión se ha cerrado esa puerta y se ha abierto ahora otra vez la del Atlántico. Porque ya tuvimos la crisis de los famosos de los cayucos también anterior. En fin, que es un problema que seguimos manteniendo. En este caso, sí, yo quería Valentín, preguntar una cosa. Bueno, aparte, un dato más en relación con el tema del CIBE. El radar, lo decíamos antes, con la diputada nacional, Ariadna González, que el radar que está en el norte tampoco funciona. O el que está instalado tampoco funciona. Dicho por el teniente alcalde del ayuntamiento de Aría. Desde hace 2 años no funciona ni la cámara y desde hace 1 año no funciona el radar. O sea, no el que tenían que poner en Guinate, que no lo han puesto, sino que el que está no funciona desde hace 2 años, que eso me parece gravísimo. Yo ahí estoy con usted a pie juntilla. Una pregunta, señor Maroto, es decir, sabemos que hay que intentar hacer cosas en origen. Para intentar que la inmigración, ¿no? Sí, ¿no? Controlarla de alguna forma. Sin duda que sí. Y claro, el papel de Marruecos es como muy dudoso en función de si España apoya de una forma o no al pueblo saharaui, en función de si acoge a un miembro del Frente Polisario en un hospital de La Coruña, pues actúan de una forma u otra. Eso me parece que se escapa a lo que es una relación normal de funcionamiento entre países, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Bueno, vamos a ver. El Reino de Marruecos tiene una cultura, unas reglas y un funcionamiento distinto del occidental, o desde luego del español. No es ni mejor ni peor, solo es distinto. Hay que saber entenderlo y tratar de respetarlo. Hay cosas que no cuestan dinero. Por ejemplo, mantener las formas. Voy a poner un ejemplo concreto para explicar que Pedro Sánchez, lejos de ser una solución, es parte del problema en este caso. Mire, Felipe González, luego Aznar, después Zapatero y luego Rajoy, la primera visita de Estado cuando fueron elegidos presidentes fue al Reino de Marruecos. ¿Es el país más importante? Cada uno que juzgue. Pero los 4 fueron lo primero a ver al rey de Marruecos. El único que no lo ha hecho es Pedro Sánchez, porque se puso muy chulo y dijo: yo no voy a ver a Marruecos. Bueno, para Marruecos, ese asunto, que es un tema solo de gestos, su cultura es también así, fue una afrenta. Es decir, España pasa de nosotros. Los demás presidentes de la democracia han tenido un gesto como país hermano. Sánchez despechó, hizo un feo enorme a Marruecos con eso. Pero lejos de eso, lo que dice usted no es solamente si se apoya o no el tema del Sáhara Occidental. Es que la ministra de Sánchez tuvo la ocurrencia, pues solo se puede calificar así, de meter escondido, sin avisar al rey de Marruecos, sin avisar al gobierno, al líder del Frente Polisario para operarlo en un hospital de Logroño. Lo que les molestó no es que se operase ni que viniese a España. Lo que les molestó es que el gobierno se riera de Marruecos, porque si no hay vamos, ya le aseguro yo que espías en Marruecos hay en España. Lógicamente, todas cosas en colaboración con la Policía Nacional por el tema yihadista, etc. Se enteraron al minuto siguiente. Sánchez mete la pata una detrás de otra. Si tú ofendes a un país, como hizo Zapatero, no levantándose delante de la bandera de Estados Unidos, luego hay consecuencias. Sánchez es un problema no solamente para nuestra economía, para nuestro empleo o para el desarrollo de las Islas Canarias, es que también en estas cosas mete la pata. Y yo creo que hay que pedirle al menos que no estropee las cosas más. Dicho esto, no he dado un mensaje positivo, que lo doy ahora. En nuestra opinión, el Partido Popular tiene que entender que la inmigración es un tema muy serio, pero que es imprescindible hablar de solidaridad también. Es imprescindible. Es decir, que tiene que haber recursos y colaboración internacional en los países de origen, no solamente para apoyar a esos pueblos que merecen un desarrollo, sino para combatir muy duro a las mafias que se enriquecen cogiéndole a la gente, pobre gente, y engañándoles, diciéndoles: vete a Canarias, que es el paraíso, les cobran todo el dinero que tienen, les hacen dejar a sus familias y los meten en un bote todos juntos, muchos de ellos se ahogan. A esas mafias hay que luchar.
y hay que buscar tratados de colaboración con las policías de forma internacional. Esos son ejemplos concretos de lo que defiende el Partido Popular. Pero insisto, por favor, Sánchez, no estropees más las cosas, que es que cada vez que dice una cosa o actúa, lo estropea en materia de migración y acaba pagando el pato el pueblo de Ceuta un día, después la isla de Lanzarote y la costa andaluza o valenciana. De todas maneras, don Javier, tema muy serio. por decirlo todo, parece que ha habido una reacción ahora muy positiva del rey de Marruecos, en este caso diciendo que se va a mantener relaciones especiales otra vez con España, ¿no? Lo cual, bueno, es una buena noticia. Ha vuelto también bueno, me alegro de que... la embajadora. Pero siguen llegando los inmigrantes igual, eso sí es verdad. Sí, pero estará de acuerdo conmigo en que dar un sopapo políticamente hablando a Marruecos, pues es simplemente gratuito. En efecto. ¿No? Pues así es. En efecto. Bueno, vamos a cambiar de tema, a ver si nos da tiempo de tratar 2 o 3 temas a nivel del Estado también, que son importantes y que son de actualidad. Uno, por ejemplo, ustedes creo que han solicitado la dimisión del ministro del Interior, el señor Marlaska, por el caso del joven, de la falsa denuncia del joven en Malasaña. ¿Realmente no exageran un poco ustedes con Bueno, vamos a ver. El joven este de la denuncia falsa de Malasaña, menudo flaco favor ha hecho al movimiento. A todo el mundo. Primero a él mismo, a su familia, es un caso lamentable. Yo diría una cosa, los delitos de odio existen. Creo que además encabeza en primer lugar las personas que sufren discapacidad, la etnia gitana, también las personas homosexuales y a veces simplemente un niño por llevar gafas o por ser gordito. O sea, los delitos de odio están implantados y llevan creciendo desde 2014. Y hay que combatirlos. Una sociedad moderna, europea, como es España, no se puede permitir comportamientos intolerantes. Ahora bien, le voy a poner un caso. Delito de odio era, hasta que se ha sabido que era una denuncia falsa, ridícula, que ha hecho el ridículo este chaval y ha dejado a todo el mundo en evidencia, pero bueno, sucede esto y Sánchez sale corriendo y Marlaska ayuda en ello. Sánchez sale diciendo, corriendo, que va a crear una reunión para hablar de ese delito de odio. Oiga, mire, ese mismo día, mejor dicho, un día antes, en Vitoria, casualmente, a un chico que no es nacionalista, que es del PP, pues en la universidad le agarraron una paliza y ahí lo dejaron. Oiga, tener una ideología distinta y golpear por ello también es un delito de odio. Pues Sánchez callado. Pero lo mismo le digo, el CERMI, que es la asociación que agrupa a todas las personas con discapacidad, están hartas de decirle a Sánchez que hay personas con discapacidad que sufren delitos de odio. Le hemos visto convocar una reunión. Es decir, utilizar un caso concreto políticamente, en este caso para arremeter contra Vox o para no sé qué quiere hacer Sánchez, pues creo que es denunciable. Entonces, yo se lo digo así en sus justos términos. Marlaska tiene motivos más que suficientes para dimitir, porque es también un ministro que va una por una dando en la diana equivocada. Y le diré una cosa que a mí especialmente me duele, y a lo mejor muchos canarios también. Marlaska estuvo combatiendo ETA cuando era juez. A mí me parece especialmente doloroso que ese mismo juez, porque Sánchez le haya pedido que nefrita el voto de Otegi, haya acercado a todos los presos de ETA, de poco a poco, sin que nadie se dé cuenta, a las cárceles del País Vasco. Muchos de ellos los habrá juzgado él. No por arrepentimiento, sino porque lo ha pedido Sánchez a exigencias de Otegi. Hay muchísimas razones para que Marlaska dimita. Creo que es un pésimo ministro del Interior y se lo ha ganado a pulso con su manera de actuar. Bueno, sobre este tema sí quieren decir algo. Que para todas las cosas que posiblemente se le puedan echar en cara a Marlaska, a mí me parece que una denuncia que en principio tenía todos los visos de ser una denuncia por delito de odio homófoba, el ministro del Interior se posicione y el presidente del gobierno también, para mí es lo más normal que se puede hacer, pero no solamente ello, es que si miramos, por ejemplo, las redes sociales de la mayor parte de los líderes políticos, afortunadamente, en ese momento hicieron declaraciones en contra de esa situación, que luego habrá que ver, porque yo creo que igual que a lo mejor también habrá que hacer una reflexión sobre en esta sociedad la inmediatez con la que queremos las informaciones, porque nos precipitamos al decir que aquello era un delito de odio, y a lo mejor también ahora nos estamos precipitando a la hora de juzgar a este muchacho que lo ha nombrado usted un par de veces, porque parece que es una persona que ha trabajado en la prostitución, y habrá que ver cómo se produjo esa agresión, porque parece que la agresión se produjo, es decir, tiene una serie de marcas y tal. En fin, pero eso es otra historia. Pero yo no entiendo... Discúlpame un segundo, porque creo que estoy de acuerdo contigo. Y es más, creo que estamos de acuerdo los dos. Denunciar un delito de odio por homofobia, bueno, es que el que no lo denuncie, el problema tiene el que no lo denuncia. Claro. Entonces, ¿por qué han aprovechado esto? No, porque, el que sea mentira para arremeter contra el gobierno. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que sea mentira, yo creo que es
Pues es un escándalo en general porque había concentraciones y todo para denunciarlo, que las han mantenido y todo, pero que es que delitos de odio hay. O sea, que es que hay que protestar porque hay delitos de odio. Ya le he explicado que fundamentalmente afectan en primer lugar a la discapacidad, después a la etnia gitana, al colectivo homosexual y, bueno, hay más razones porque esto es barra libre, desgraciadamente. La queja no es esa, la queja es que nos ponemos a trabajar contra los delitos de odio, pero contra todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Es que los gitanos son menos que los gays? No, ¿verdad? ¿Y los discapacitados menos que los gays? No, ¿verdad? Pero si trasciende un caso de un homosexual, que es lo que ocurrió de la semana pasada, o lo que pasó en el verano, me parece extraordinario. Y cuando trascienda el de una persona calé, pues tendremos que estar también ahí. Pero también, claro. yo aquí no quiero terciar, pero sí decir dato, aportar lo único dato. miro, que estamos de acuerdo, de verdad, en serio, no diferencia nuestra opinión, seguramente. Lo único que digo, el matiz está en, todos los casos son igual de desgraciados, los agresores son todos igual de culpables, y cualquier demócrata, yo lo soy y ustedes también, ni media broma con esto. O sea, lucha dura contra los delitos de odio, todos. Pero lo único que digo es que no se usen estos delitos desgraciados, sobre todo los casos más llamativos, para hacer política de ello. Y luego, un ministro del Interior, también se lo digo, tiene que ser algo más que un ciudadano normal, en el sentido de que tiene que haber una serie de pruebas concretas y no solamente una primera denuncia antes de de que salte la llama. Lo digo, yo me puedo inflamar como usted ante los primeros hechos que conocimos, y yo lo hice y lo denuncié, intolerable, una cosa así. Pero el ministro del Interior, que tiene a la policía detrás, que le iban diciendo no nos cuadra la historia, tiene que ser un poco más prudente y en cualquier caso no utilizarlo partidistamente. Yo no soy de Vox, nada más lejos que mi posición personal de Vox, pero le diré, se utilizó para arremeter contra otro partido, porque sí. Entonces, bueno. Luego... Yo en eso estoy de acuerdo con usted, y hay muchos medios de comunicación, Tomás, que de alguna manera quieren cargar la culpa en la ideología de los partidos políticos, cuando es la pregunta que yo le hago. Es decir, un partido como el Partido Popular defiende o es menos defensor de los derechos de los gays que el Partido Socialista, por ejemplo. Miren, esta posición va vinculada un poco a los... Porque eso se vende en los medios, usted lo sabe. Sí, bueno, afortunadamente ni el PP, ni el PSOE, ni el Partido Comunista del año 80, ¿no?, pues es el mismo que el de ahora. Bueno, una parte de la izquierda en España se opuso a que las mujeres votaran. Sí. Imagínate si ha habido cambios, afortunadamente, para todo el mundo, ¿no? El PP del año 2021, hoy, un PP moderno europeo que está Pablo Casado, una generación nueva, nosotros defendemos la libertad y la diversidad, pero en todo. O sea, por supuesto la libertad en lo económico y tal, pero que una persona tenga una orientación sexual, o sea de un género concreto, o tenga un color de piel, o hable con un acento, o tenga cualquier característica diferente. No, diferente no. No hay una cosa, no hay normal y diferente. Simplemente cualquier característica que configura la personalidad de alguien simplemente tiene que ser sujeto al respeto. Claro. Y punto final. O sea, libertad para cada uno sea, quiera a quien quiera, se acueste con quien se acueste, piense como piense, tenga la religión que tenga, si la tiene, etcétera. O sea, ese es nuestro pensamiento. Libertad. Yo quiero preguntarle ahora por la pelea en el Partido Popular en Madrid. En Madrid, venga, es un tema que tenía aquí preparado. Sobre este tema, yo creo que yo coincido con Tomás, es decir, era tan grave el hecho denunciado era tan absolutamente una social detrás, claro, es decir, redes sociales, y había habido otras agresiones que denunció que eran 8 personas encapuchadas que le habían grabado maricón. Pero lo que dijo el señor Javier, pero es que ha hecho mucho daño. Pero mira, incluso yo entiendo que se haya convocado la comisión, entiendo todo eso, entiendo la comparecencia del señor Marlaska, e incluso hubo un tuit del señor Abascal condenándolo en todos los términos. Lo que pasa es, claro, dice, Vox, efectivamente, no, oye, yo también condeno que haya gente que haya dicho, no, pues a ver, detrás puede haber gente de Vox, etcétera, etcétera, no que haya detrás de esta gente de Vox, sino que el discurso de Vox a veces confunde, y en verdad que confunde. Yo oí en alguna radio a nivel del Estado diciendo que Vox apoyaba de alguna manera este tema y que el Partido Popular gobierna con Vox. Entonces, las dos cosas son falsas. Eso no se puede decir, pero sí que después hay mensajes de, mira como Abascal rápidamente reaccionó con un tuit condenando, pero sí que hay mensajes contradictorios. Y para coincidir con Tomás una vez más, yo en mis redes sociales denuncié la agresión homófoba ante los hechos que teníamos conocimiento. También me quedé tan decepcionado como ustedes cuando descubrimos que esto era falso. Claro. Yo lo denuncié. Denunciarlo no nos hace ni mejores ni peores. Lo que digo yo es que
que a veces hay situaciones de violencia que parece que son más de segunda. Y yo, que defiendo evidentemente la dignidad de cualquier persona en función de su orientación sexual, solo faltaba España 2021, lo pido igual para la discapacidad y para otras personas que sufren estos delitos de odio. Eso es lo que pido yo. No dejo de pedir una cosa, sino que pido más todavía para con todos. Y que al presidente del gobierno, que lo es de todos, ejerza con igualdad también en todos los demás ámbitos, que hay más cosas para defender. Nos queda muy poco tiempo. Sí, yo quería preguntar preguntar que por teníamos también la aquí. pelea. Me vas a preguntar por Ayuso y Almeida. Exactamente, Vaya, qué sorpresa. exactamente. El Partido Popular quiere mantener un Parece que silencio sobre este tema porque dice que no toca. Un El tema Congreso que no del toca. Partido de Madrid creo que va a ser el primer semestre, Sí. aproximadamente el próximo año. Y bueno, y ya hay quien cree Se que está posicionando. Ayuso debe ser la próxima presidenta, que incluso sería la única presidenta de una comunidad que no presida a su vez el partido, creo, popular. Y en cambio, lo que sí que parece es un apoyo del señor Casado a Almeida para que ocupe ese puesto, con lo cual ahí va a haber una rivalidad evidente. ¿Usted con quién se posiciona? Mire, yo le voy a contar también, no es una primicia porque lo que voy a contar ahora, había más personas delante. Yo estaba delante cuando pasó eso. Entonces fue en un hotel de Madrid, en un foro para periodistas, entonces estaban todos los medios de comunicación, y estaban acompañando a Pablo Casado en su discurso. Estaba yo, que soy muy poco importante, y estaba, entre otros, en la mesa junto a él, a un lado Ayuso y a otro Almeida. Entonces, cuando le preguntaron a Pablo Casado cuándo iba a ser el Congreso del PP de Madrid, él contestó: en los congresos de las comunidades con una única provincia, como es Madrid, uniprovinciales, serán en el primer semestre de 2022. Y añade, muy educado él, en mi opinión, y aquí tenemos presentes a dos personas, como Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, que tendrán muchísimo que decir en la renovación del PP de Madrid. Eso es lo que dijo Pablo Casado, y yo estaba delante, por tanto no me pueden reescribir lo que yo mismo oí. Es un gesto de educación porque, evidentemente, al alcalde de Madrid, que por cierto le vota muchísima gente que no es del PP, igual que pasa con Ayuso, le quiere mucha gente, y ambos, ya se lo aseguro, tendrán un papel fundamental en la creación del nuevo PP de Madrid, que es una máquina sin duda muy potente dentro de nuestro partido. Pero eso es lo que dijo, y yo no veo, de verdad se lo que digo, no hay miedo en la dirección nada más. nacional en este caso, al auge que está teniendo el liderazgo de la señora Ayuso. No solo no miedo, sino yo una cierta admiración. Mire, en las campañas electorales yo mismo, que valgo mucho menos que Ayuso, como es evidente por esta entrevista, pues hemos repetido 1000 veces: si votas dividido, Sánchez se queda. Oiga, yo igual 1000 veces. Si votas dividido, Sánchez se queda. Muchas veces estamos, ¿cuál es la diferencia entre Ciudadanos y el PP y no sé qué tal? Pues no sé, la sabría en su momento cuando Ciudadanos era una fuerza importante. Pero yo te aseguro que tengo muchos amigos de Ciudadanos y no encontraba a veces diferencias suficientes como para no votar juntos, y sin embargo que Sánchez, que me parece un presidente, aparte de mentiroso, muy radical, esté en el gobierno. Bueno, pues fíjate que Isabel Díaz Ayuso, por la vía de los hechos, nos ha enseñado: si votas unido, la izquierda se va a su casa. Y ser izquierdas es muy digno, pero yo prefiero el centro derecha moderado. Entonces, como prefiero que Sánchez no sea presidente, lo que Ayuso nos ha enseñado, lejos del miedo, es la oportunidad de demostrar al resto de España que si votamos unidos, Sánchez le queda muy poco tiempo en la Moncloa, y los que creemos en que la economía, el empleo, la estabilidad, no pactar con Rufián y con Otegi, etcétera, es bueno para España, pues tendremos un presidente del país que será mejor que Sánchez, y por eso queremos que pase en el conjunto de España lo que pasó en la Comunidad de Madrid. Se nos acabó el tiempo, pero si tienen algún matiz o quieren decir algo, yo solamente la primera pregunta que tú le hiciste al señor senador del Partido Popular es si en Génova ha molestado que en Lanzarote precisamente se haya hecho un pacto entre el Partido Popular y el PSOE, y si le hubiera gustado otra coalición. Mire, yo sobre política municipal le puedo contar cantidad de cosas que necesitaríamos otra entrevista enorme. Yo vine hace, como le decía antes, creo que fue un par de años, ya se me va la memoria, porque a Canarias vengo mucho, porque me parece una tierra, siempre me llevan y me traen en el día, lo digo para que no piensen que estoy por ahí descansando, ojalá pudiera también, pero conocí a Astrid Pérez cuando la eligieron presidenta del Partido Popular de esta isla, vi muchísima fuerza en esta mujer, una política de raza, y luego la he visto alcaldesa y he conocido a Arrecife antes y después. En mi opinión, si yo fuera de Arrecife, le volvería a votar sin dudarlo. Es una alcaldesa que además la veo cercana, yo creo que es una mujer, no sé, de las que gustan en la política.
Pero podría haber sido alcaldesa igual con Coalición Canaria, bueno, si hubiera querido. Eso es lo que yo veo. Entonces, yo creo que la discusión, ese acuerdo ya está, ahí se hizo. Yo, desde luego, lo que haría si fuera Arrecife es, yo si viviera aquí, ojalá que pudiera ser así un poquito más de tiempo que ir y volver en el día, le votaba a Astrid Pérez de cabeza sin pensarlo, pero no porque me caiga bien ella, que me cae, sino porque al darme una vuelta por la calle Real, ir por allí, ver las cosas, uno ve la transformación y he visto los papeles en su despacho de lo que tiene pensado hacer y, francamente, ojalá todas las alcaldesas y alcaldes tuviesen el proyecto que tiene Astrid Pérez para esta ciudad. Sí, a Jacobo lo tiene complicado. A Jacobo lo tiene complicado. Por cierto, que Vitoria, aquellos que no han estado, él ha sido alcalde durante ¿cuánto tiempo? 4 años. 4 años. Y la verdad que da gusto, ¿no? Vitoria yo creo que es uno de los, para mí, de las capitales más adelantadas medioambiental de toda España. Diré, sin que se enfaden los vitorianos, que no hace el tiempo que hay aquí. Eso es lo único que tenemos a favor, digamos. Señor Maroto, de verdad que muchas gracias por estar aquí. Un placer. En este maratón, esta visita que ha tenido a la isla de Lanzarote para tratar varios temas, pero sobre todo poner el acento en el tema, la crisis migratoria que está padeciendo Canarias. Don Valentín, muchas gracias. Hasta el próximo martes, creo. Sí. Y con Tomás, pues no sé qué día va a venir, pero algún día de la próxima semana vendrá. Nosotros, no es una amenaza, pero vamos a volver de nuevo el lunes. Buenas tardes.